¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Un placer saludarle. Soy Fernando del Rincón. Esto que le presento a continuación es un resumen del año de la pesadilla 2020. Last night, at my direction, the United States military successfully executed a flawless precision strike that killed the #1 terrorist anywhere in the world, Qasem Soleimani. Un Boeing 737 con 180 pasajeros acaba de caer cerca del aeropuerto Imam Khomeini en Teherán. For the third time in a little over a century and a half, the House Judiciary Committee has voted articles of impeachment against the president. It's a witch hunt, it's a sham, it's a hoax. Nothing was done wrong. Las autoridades mexicanas confirmaron este miércoles la detención en España de Emilio Lozoya. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Ecuador es uno de los países más afectados por el coronavirus. Momentos sumamente difíciles en los Estados Unidos y esta vez no es por la pandemia. Esta vez se trata del pecado, el pecado original de este país. Es el racismo. El presidente de los Estados Unidos y la primera dama dan positivo a coronavirus. Fire evacuation in progress. Muchas gracias, hermanas y hermanos. Bolivia nuevamente ha triunfado el 18 de octubre, gracias a la unidad del pueblo boliviano. Dejo Palacio Gobierno. CNN projects Joseph R. Biden Jr. is elected the 46th President of the United States. I pledge to be a president who seeks not to divide, but unify. Hoy, miércoles 25 de noviembre, se nos fue el grande, el fenómeno, el 10. Este es un pequeño resumen del 2020, porque se me iría el programa completo si hacemos el resumen en su totalidad. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta a la que le tengo mucha fe, por cierto. Conclu 2021. ¿Sabe por qué le tengo fe, no? La etiqueta es Conclu 2021, numeral Conclu 2021. Ese es el hashtag. Sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, Conclu 2021. A ver, se acabó 2020, pero quedan las calamidades, ¿no? Esas no se han acabado. El mundo emprende una lucha frenética por vacunar a todo el que se pueda. Pero la realidad es amarga. Al momento no hay suficientes vacunas para todos. No las hay.
Mientras esperamos por la masiva disponibilidad de la vacuna del COVID-19, seguirá, perdóneme usted, avanzando. Y las poblaciones vulnerables de América Latina, de acuerdo con varios reportes, serán las más afectadas. El motivo es la pobreza, una pandemia silenciosa, que ya caminaba antes, ¿no?, con paso firme por nuestros países, mucho antes del coronavirus. Kay Guerrero nos tiene los detalles. Uno de los retos más grandes de los gobiernos latinoamericanos en 2021 será evitar que las poblaciones vulnerables mueran de hambre. El hambre ya era como una pandemia silenciosa que caminaba con paso firme en América Latina. El COVID-19 le dio el gran empujón. Y es que el virus que obligó al cierre de negocios, escuelas y otros establecimientos provocó una contracción económica del 9% en la región, el índice más alto del mundo en desarrollo, de acuerdo con datos de Naciones Unidas. Esto quiere decir que América Latina bien podría comenzar el 2021 con 230 millones de pobres. Es el número de la calamidad. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, es parte del grupo de mandatarios que desde el inicio de la pandemia se opuso al cierre de la economía porque cree que la pobreza mata más que el virus. O Brasil está se tornando país de pobres. Para onde está indo o Brasil? Vai chegar ponto que o caos vai se fazer presente aqui. Essa história de lockdown, vamos fechar tudo, não é esse o caminho. Ese es el camino del fracaso, quebrar el Brasil. Pero la alternativa a un cierre económico en la región, dicen los expertos, es arriesgar a que millones de personas se contagien del virus y con ello el inminente colapso del precario sistema hospitalario. Es un debate que no termina, pero que está más conectado de lo que parece. América Latina representa apenas el 8% de la población mundial y sin embargo tiene el 34% de las muertes por COVID-19. Esto se puede explicar con una palabra: pobreza, aquella que comenzó mucho antes que el virus. El día a día y bueno, yendo comedor en comedor, yo voy ahí a buscar la comida ahí los días que hay, después los otros días tengo que rebuscarme salir a la calle. Entre las comunidades más pobres, el virus se propaga rápidamente porque sin techo o vivienda digna es difícil emprender medidas de higiene adecuadas o distanciamiento social. Además, el 58% de los trabajadores en América Latina pertenecen al sector informal, donde aquel que no trabaja no cobra. Y con el fantasma del hambre colgando, son pocos los que pueden hacer una cuarentena. Es una situación que se repite de país en país, con reacciones similares. En Argentina, por ejemplo, el descontento marchó en la calle pidiendo el fin del cierre de la economía en medio de la pandemia. Y en Chile revivieron las manifestaciones de 2019 que exigían reformas económicas a favor de los pobres. Estas señales de descontento están obligando a los gobiernos a buscar un péndulo entre la salud y la economía, pero cualquiera sea la decisión, el daño ya está hecho. Millones de personas perdieron su empleo en América Latina, generando así filas de trabajadores autónomos. Este tipo de empleo le permite a millones de personas llevar dinero a casa, pero en ocasiones también llevan el virus. Kay Guerrero, CNN, Atlanta. Bien, para iniciar este programa especial quiero darle la bienvenida al doctor Elmer Huerta, experto en salud pública y colaborador de CNN. Me acompaña desde Washington. Doctor Huerta, mil gracias por cerrar este 2020 con nosotros, con conclusiones. Le agradezco mucho, ya lo sabe usted, la admiración que tengo por el trabajo impecable de informar a nuestra audiencia a través de todo este 2020. Es un honor siempre tenerlo aquí. Bienvenido, doctor Huerta. Hola, Fernando, qué gusto de estar contigo. Muchísimas gracias por tus amables palabras. Gracias. Gracias a usted por siempre entregarse en esto que es prácticamente una causa. La primera pregunta que le haré, que es la pregunta de muchos de nosotros, es ¿qué nos depara el 2021 con respecto al COVID? Muchas personas piensan que como ya están las vacunas, ya se empiezan a aplicar,
vamos a poder volver a la normalidad. Sin embargo, hay indicios de que esto no será así, doctor Huerta. ¿O qué podemos esperar en el 2021? ¿De verdad podremos regresar a la normalidad que conocíamos antes del coronavirus? Muy buena pregunta, Fernando. La respuesta corta es no. Para la mayor parte de la población mundial no va a poder regresar a lo que tenía al año 2019 o antes. La razón es de que la vacuna, es cierto, va a salir, que tampoco es el arma definitiva para controlar esta enfermedad, pero va a estar disponible, para países que tengan mucho mayor ingreso económico, en Inglaterra, en Estados Unidos, Canadá, etcétera. Ellos van a ser los primeros que se van a ir beneficiando. Y tampoco en estos países, Fernando, va a ser de un momento a otro. Va a ser muy poco a poco que vaya llegando la vacuna. Para los demás países del mundo, para la gran población mundial en América Latina, por ejemplo, esto va a demorar tiempo. Quizás las capitales, quizás Bogotá, Lima, Santiago, Buenos Aires, Quito, qué sé yo, van a empezar a recibir algunos cuantos lotes de vacunas, pero los pueblos pequeños, las grandes masas, esto va a demorar mucho. De todo modo que el 2021 esto no se va a resolver. Hablando en términos futboleros, Fernando, alguien ha dicho que estamos como en los 20 a 25 minutos del primer tiempo todavía de este partido. De tal modo que el uso de la mascarilla, la distancia social y la higiene nos van a tener que acompañar por mucho tiempo más. Wow, y pensar que solamente en el minuto 25 del primer tiempo falta mucho todavía para poder llegar al final de este partido, aunque no sabremos el marcador, que eso es lo que más me preocupa. ¿Por qué le digo, aprovechando su analogía, por qué le digo esto? Porque si ya antes, doctor Huerta, usted y yo lo hablamos muchísimas veces, si ya antes de que existieran las vacunas, la gente había dejado de mantenerse pues estricta, vamos a decirlo así, con el uso de mascarilla, el tratar de no salir de casa a menos que fuera necesario, y ya la gente había empezado a fallar en esto. Pensar que estamos en el minuto 25 y que habrá que continuar así, me parece muy difícil de comprender. Se ha perdido también credibilidad en los gobiernos, se ha perdido credibilidad en los sistemas de salud. Doctor, ¿cómo encauzar de nueva cuenta estas restricciones para evitar así más muertes? ¿Cómo hacer entender y cómo recuperar esa confianza desde un punto de vista científico? Usted, como médico, ¿qué trabajo se tiene que hacer? Muy bien, Fernando. Pues tienes toda la razón. Esto es parte de lo que se llama la fatiga pandémica, en la cual desde el punto de vista psicológico la persona se ha relajado en sus medidas de prevención y tenemos las segundas olas en muchas partes del mundo. ¿Qué es lo que podemos ofrecerles a nuestros televidentes desde el punto de vista de la ciencia para los próximos meses? Un concepto muy importante, Fernando, que se llama manejo de la probabilidad del riesgo de contagio. Parece complicado, pero lo voy a explicar. El manejo, o sea, yo lo puedo hacer, manejar la probabilidad, porque esto no es blanco y negro, no es que me voy a contagiar o no me voy a contagiar, sino cuánto me voy a contagiar. Manejo de la probabilidad de contagio. Y son 4 elementos que ojalá que nuestros televidentes puedan anotarlos y los puedan practicar en su vida diaria. El primero es cuando salgo de la casa me pregunto, ¿a dónde estoy yendo? ¿A un espacio cerrado y sin ventilación, como una oficina, una tienda muy pequeña, o estoy yendo al aire libre? Eso determina mucho del riesgo, porque si vas al aire libre, Fernando, el riesgo es bajo. Si vas a un espacio pequeño, cerrado, sin ventilación, el riesgo es alto. Segundo, la gente que va a estar en ese espacio, ¿está espaciada o está muy junta, hombro a hombro? Entonces, si tengo un espacio cerrado, sin ventilación, con mucha gente, el riesgo es muy alto. Tercero, en ese lugar, Fernando, al que estoy yendo, con esa gente y en ese espacio, ¿cuánto tiempo me voy a quedar? Más o menos de 15 minutos. ¿Por qué? Porque el CDC en Estados Unidos ha determinado que si tú pasas 15 minutos, ya sea de corrido o en partes con una persona infectada, tu riesgo aumenta mucho. Y la cuarta, en ese espacio que estoy yendo, con esa gente que está allí, por el tiempo que me voy a quedar, ¿estamos usando todos mascarillas o no? Si sabemos graduar estos 4 elementos, vamos a poder durante todos los meses que vengan, Fernando, manejar nuestra probabilidad de riesgo. ¿A dónde voy? ¿Con quién voy a estar? ¿Cuánto tiempo me voy a quedar? ¿Estamos usando o no mascarillas? Y la probabilidad de contagio
va de 0, si estoy completamente aislado, a 100, que es lo que pasó en Estados Unidos. ¿Te acuerdas? Se reportó en CNN, la familia Aragonés en Texas, 4 miembros de la familia invitan a 8 miembros, los 12 se enfermaron y se infectaron y una señora llegó a la unidad de cuidados intensivos. Entonces, este manejo de la probabilidad de riesgo es algo que todos tenemos que practicar por los meses que vayan a venir. Doctor, pues espero que sigan todas sus indicaciones. Nos hemos cansado, bueno, no nos cansaremos nunca, esa es la verdad, pero hemos sido insistentes siempre con el doctor Huerta. Finalmente, doctor, porque tengo que atender, pues obviamente Estados Unidos y Latinoamérica en este programa especial, le pregunto, porque me preocupan las declaraciones de pronto que vienen de la Organización Mundial de la Salud cuando hablan de la próxima pandemia, como ya dando por un hecho que enfrentaremos otra pandemia. Yo le pregunto, estas declaraciones, ¿cómo tomarlas? ¿Las tomamos como eso, como una próxima pandemia que pudiera estar en puerta? ¿O por qué la Organización Mundial de la Salud hace referencia a esto? Bueno, yo creo que hace referencia a esto porque el público tiene que estar preparado. Este planeta es de los virus y las bacterias. Ellos han estado desde hace cientos de millones de años aquí y no es, digamos, fuera de contexto pensar que va a ocurrir otra. Pero no vayamos al futuro. Estamos en esta, comportémonos de acuerdo a lo que podamos en esta pandemia para disminuir nuestros riesgos, como lo acabamos de explicar. Que vaya a venir otra, es probable que venga. Cuándo vendrá, no se sabe. De tal modo que antes de pensar en lo futuro, pues pensémonos en lo que tenemos en este momento. Y como dijo Mahatma Gandhi, en la vida hay 2 días que no existen, Fernando, ayer y mañana. Concentrémonos en qué podemos hacer el día de hoy para que cuando salga en la mañana de mi casa, regrese en la noche sin estar contagiado. Gracias, doctor Huerta. Y me quedo con esto que es muy fácil de entender, que nos lo dijo el doctor Elmer Huerta. Estamos en el minuto 25 del primer tiempo de un partido de fútbol soccer. Dura 90 minutos para los que no saben, ¿eh? Así que estamos solo en el 25. Desde esa perspectiva, maneje su vida y cuídese. Doctor Huerta, le mando un abrazo. Que sea un mejor 2021. Será complicado, sí, pero vamos avanzando y eso es lo importante. Se le aprecia mucho y se le admira, doctor Elmer Huerta, a la familia también, por favor, de parte mía, haga extensiva esta felicitación y mejores deseos para el 2021. Muchísimas gracias, Fernando. Igual para ti, para tu familia y para cada uno de nuestros televidentes también. Recordemos que estamos en plena pandemia y el comportamiento individual es muy importante. Gracias, Fernando. Hasta la próxima. Chao. Gracias, doctor Huerta. Gracias por este 2020 con usted de la mano. Si no, imagínense qué hubiéramos hecho. Voy a marcar una pausa. Al regresar, vamos a encargarnos de la transición en Estados Unidos. Es un proceso marcado por las denuncias infundadas de Donald Trump. A ver, ¿cuáles son los retos que enfrenta entonces Joe Biden en el 2021? Vamos a hablar de eso al regresar. Le doy la bienvenida a Rafael Cox Alomar, analista político, abogado y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad del Distrito de Columbia en Washington. Rafael, bienvenido, gracias por estar aquí y gracias por haberme acompañado en todo este 2020. No, gracias a ti, Fernando, a los televidentes por tu respaldo y por cubrir las noticias pertinentes de Estados Unidos y la América Latina. Muchas felicidades a ti y a tu equipo de trabajo. No, gracias. Gracias. Muy amable, Rafael, de verdad se aprecia. A ver, Rafael, entramos a 2021, por supuesto, pero el tema político con Donald Trump no termina. Continúa insistiendo en que esto fue un fraude, es decir, las elecciones que fueron fraude. Ya se ha comprobado o demostrado más de una vez en diferentes escenarios que no hay elementos suficientes para
poder sustentar las acusaciones que ha hecho Donald Trump. Sin embargo, parece que no se va a rendir Rafael Cox. ¿Qué podemos esperar para el 2021 con Donald Trump y su insistencia, a pesar de las derrotas legales que ha enfrentado en torno a estas falsas acusaciones? El 2021 viene bien fuerte para Joe Biden. Comienza con una prueba de fuego el 5 de enero en Georgia, en donde se va a decidir el futuro del Senado de los Estados Unidos. Joe Biden necesita el Senado de los Estados Unidos para adelantar su agenda programática. Así que enero comienza fuerte para Biden. Trump va a estar haciendo campaña en Georgia y tan pronto se resuelva el Senado en Georgia, pues Biden va a tener otros retos importantísimos, internacionales y domésticos de todo tipo. Tenemos dos escenarios precisamente con el tema del Senado. Bien sabemos, Rafael, que cuando el partido en el poder, ya republicano-demócrata, no tiene control del Senado, es muy difícil para el presidente en turno poder trabajar. En el escenario en el que Biden no consiguiera la mayoría en el Senado, solamente hay una ventaja que muchos apuntan, y es que Biden durante tanto tiempo en la política estadounidense ha sabido lograr consensos y trabajar con ambos lados del pasillo. Esa es una gran ventaja que caracteriza a Joe Biden. ¿Crees que esto le funcionaría a pesar de no tener control en el Senado? Definitivamente que sí. Para que los televidentes comprendan la magnitud de esto, Biden es un presidente nuevo que va a necesitar el consejo y consentimiento del Senado para la confirmación de los nombramientos principales a su gabinete. Departamento de Estado, Departamento del Tesoro, Departamento de Salud, etcétera, el Pentágono, los jefes militares. Hace falta que el Senado los confirme. Si el Senado está en manos republicanas, se le hace mucho más difícil. Pero como tú señalas, Biden tiene una relación de amistad y de mucho trabajo con Mitch McConnell, con Lindsey Graham, con todos estos republicanos que son los que tendrían control si en Georgia se prevalece el 5 de enero. Así que habría que apostar a esa amistad, a esa solidaridad, pero tú sabes que en política la amistad y la solidaridad a veces van a un segundo plano. Así es, normalmente yo siempre digo que la política no puede realmente pensar que tienes amigos. Siempre lo he pensado así, pero bueno, habrá quienes nos demuestren lo contrario. Por otra parte, déjame, estamos viendo lo que puede ser para Joe Biden, pero yo quiero entender algo sobre lo que puede ser para Donald Trump, Rafael, porque para algunos analistas, incluso para un servidor, pudiera ser histórico el futuro del expresidente, estoy hablando ya como expresidente Donald Trump, en el ámbito legal. ¿Cómo vislumbras tú este 2021 para Donald Trump y su familia en el ámbito legal? ¿Crees que vaya a haber algún avance importante en procesos en sus contras? Bueno, sabemos que él se va a estar mudando a la Florida, ellos van a residir en la Florida, y mientras tanto sabemos que los fiscales en el estado de Nueva York continúan con sus investigaciones. Sabemos que el Tribunal Supremo de Estados Unidos ya ha resuelto que un fiscal de un estado puede procesar a un presidente por delito a nivel del estado. Así que cabe la posibilidad de que Trump sea encausado a nivel del estado. Se habla mucho del tema del indulto, el tema de que él se perdone a sí mismo, pero ese perdón no surte efecto con respecto a faltas a nivel de los estados. Cuando un presidente perdona, y yo soy de los que entiende que Trump no se puede perdonar a sí mismo como cuestión constitucional, pero cuando un presidente indulta o perdona con respecto a ofensas federales, no ofensas de los estados. Trump tiene problemas de todo tipo en sus negocios, tiene problemas de endeudamiento, no me sorprendería que radicara una quiebra corporativa, pero de que va a enfrentar dificultades a nivel de procesamiento y de investigaciones a todos los niveles, definitivamente que sí. Va a ser un año difícil para Donald Trump en su aspecto personal y en su aspecto de negocio. Él ha dicho que quiere volver a la política en el 2024. Esa puede ser una estrategia para poder argumentar que cualquier tipo de procesamiento es una persecución política. Usualmente los políticos, cuando los acusan de corrupción, siempre dicen que son persecuciones políticas. Así que yo creo que le está preparando el tinglado para defenderse, para hacerse víctima y para capear una tormenta bien dura que le viene encima.
Sí, seguramente lo vamos a escuchar y de nueva cuenta utilizará recursos como el Estado profundo y otras cosas que ya le hemos venido escuchando. No me extrañan para nada. Es que, bueno, hasta Rafael Cox se ríe. ¿Qué le puedo decir? Es que es una cosa de verdad casi que absurda. Y en tema internacional, para cerrar nada más, olvidándome de Trump, que es lo que muchos quieren hacer, olvidarse de Trump. ¿Qué es lo mayor o lo más grande que va a tener que enfrentar Biden? Mira, en el tema internacional yo veo el asunto de Irán y la tensión con Israel y con la Arabia Saudita es un asunto bien importante. Ya sabemos que Biden está en el teléfono con líderes de la región. Sabemos que él está atendiendo desde el teléfono informalmente consulta con respecto a qué hacer en la OTAN, regresar fuertemente a la OTAN, regresar fuertemente al tema de la Unión Europea, hacerle el contrapeso a Rusia y a China y ver de qué manera él puede crear un balance de poder a nivel internacional. En la América Latina tenemos elecciones presidenciales en el Perú, en Ecuador, en Chile, elecciones legislativas en México y en Argentina. ¿Y qué va a pasar en Cuba, Venezuela, en Nicaragua, verdad? ¿Cómo adentrarse en el tema de Honduras, Guatemala, Salvador para atender también el tema migratorio? La América Latina va a ser bien importante para Biden. Yo entiendo que él va a necesitar allí un equipo de trabajo que esté bien sintonizado con lo que pasa en la América Latina y yo creo que va a haber un cambio importante con respecto al discurso político de Washington en relación a la América Latina. Ojalá, porque lo hemos esperado durante muchos gobiernos y no acaba de darse, mi estimado Rafael. Esperemos que se haga la diferencia. Oye, Rafael, quiero mandarte un fuerte abrazo, una felicitación, los mejores deseos para ti, para tu familia. Que este 2021 sea mucho mejor que el 2020. Se te aprecia mucho, hermano. Igual, Fernando, un abrazo. Gracias. Era Rafael Cox, Alomar, analista político. Me acompañó para cerrar en este programa especial del 2020, mirando hacia el 2021 ya. Voy a hacer una pausa y regreso. ¿Qué es lo que sigue? Sigue América Latina, por supuesto. Vamos a hablar acerca de eso. Tan complicada la América Latina, ¿no? Ya ven. @soy F del Rincón, esa es la cuenta en Twitter. @soy F del Rincón, la cuenta en Twitter. Conclub 2021, la etiqueta. Sobre América Latina hacia este 2021 le doy la bienvenida a Juan Carlos Hidalgo, analista político internacional. Juan Carlos, un gusto saludarte, bienvenido y gracias por siempre estar disponible para este servidor y el programa durante este 2020. Mil gracias, de verdad. Muchas gracias, Fernando. Un placer estar de vuelta en el programa. Al contrario, el placer es nuestro. Juan Carlos, a ver, hay tanto que hablar de América Latina, pero me gustaría que me dieras tu punto de vista en cuáles serían los focos rojos, vamos a decirlo así, los focos rojos o los países en rojo para este 2021 que deberíamos ver con mucha atención. ¿Cuáles serían para ti los principales? Bueno, claramente el tema de Venezuela va a seguir siendo el tema que acapare los titulares, por cuanto si bien la epidemia ha desplazado los titulares, la crisis humanitaria que se vive en ese país y ha aplacado un poco el tema de la migración de venezolanos, es probable que esto, conforme la epidemia vaya resolviéndose con el tema de la vacunación, vamos a volver a tener a Venezuela en el centro del análisis regional, por cuanto la dictadura de Nicolás Maduro parece no irse a ninguna parte, como lo vemos comprobado con las fraudulentas elecciones legislativas de ese país. Así que muy probablemente vamos a tener a Venezuela muy presente en los análisis del 2021. Vamos a tener a México, un país que ha sufrido una fuerte contracción económica producto de la pandemia, pero también que ya se venía arrastrando desde el 2019, que recordemos que en 2019 la economía mexicana se contrajo y entonces todos los focos están sobre cómo va a ser este nuevo año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, si se va a seguir consolidando estas ínfulas autoritarias que hemos visto por parte
del presidente mexicano. Está el tema de Chile. Chile va a tener entonces este proceso constituyente, donde primero va a haber una elección para determinar la naturaleza de la asamblea que se va a constituir para determinar una nueva constitución, la cual eventualmente se va a someter a un plebiscito, a un referéndum. Entonces, obviamente, al ser Chile un estandarte de las políticas de libre mercado en la región, pero que ha venido cayendo en la tentación populista en los últimos años, va a estar muy interesante ver cuál va a ser el norte que va a tener proceso constituyente en Chile. Y finalmente Argentina nuevamente un país que ya lleva 3, 4 años de recesión, un país en donde también el kirchnerismo cada vez se hace más evidente dentro del gobierno de Aníbal Fernández, y que por lo tanto vamos a ver qué nos depara en cuanto a políticas económicas con el gran problema de la deuda que tiene dicho país. Y tenemos que también, si te parece, incluir el tema de Perú. Lo de Perú, la inestabilidad política de Perú es terrible y los casos de corrupción son escandalosos, pero bueno, imagínate la cantidad de presidentes que ha tenido Perú en tan corto tiempo. ¿Crees que Perú vaya a encontrar un nuevo rumbo? ¿Crees que se vaya a poder depurar el tema de la corrupción que está metida a full en la política peruana? Bueno, hemos venido viendo un deterioro bastante marcado en la institucionalidad de Perú. La política peruana siempre ha sido bastante caótica, pero hasta el momento no había impactado mayormente a la economía de ese país, que es una de las economías más estables y de mejor crecimiento en Sudamérica. Sin embargo, ya con lo que hemos visto este año en cuanto a la destitución de Vizcarra como presidente, a tan solo 2 años después de que Pedro Pablo Kuczynski había perdido el cargo. Recordemos que Pedro Pablo Kuczynski fue electo presidente también en una elección que se marcó por serias irregularidades. El hecho de que los 2 principales candidatos en ese entonces en las encuestas fueran descalificados para poder presentarse a la elección, eso va a hacer que entonces todos los focos estén sobre este nuevo proceso electoral que se viene en Perú, y si va a ser la continuación de esta resbaladera institucional en la que ha caído Perú desde hace 5 o 6 años, o si vamos a ver entonces un nuevo esfuerzo por parte de la clase política de ese país para tratar de enmendar el rumbo. Lo cierto es que parece que la ciudadanía se ha hartado de los políticos en Perú. Tienen buena razón para hartarse de los políticos en Perú, pero recordemos que cuando eso ocurre, muchas veces eso es caldo de cultivo también para los populismos, como lo hemos visto en otros países de la región. Por supuesto. Y también en el tema legislativo se tiene que trabajar el tema constitucional, se tiene que trabajar en la definición de lo que es y no debería ser este tema de la cuestión de confianza, porque es que a través de este mecanismo es que una asamblea, un legislativo tiene a veces mayor poder que el propio presidente. Es un tema que se tiene que hablar, se tiene que definir, se tienen que poner los puntos sobre las íes, ¿no? De cuándo, cómo y cómo enmarcar esto que es la cuestión de confianza, ¿no? Sin duda alguna. Bueno, sabemos que el caso de Perú es único porque es casi que un sistema semiparlamentario, donde está el jefe de gabinete o el primer ministro, mejor dicho, que necesita tener la venia del Parlamento, del Congreso, y que lo que hemos visto que ocurrió por lo menos durante el gobierno de Ollanta Humala, que hubo hasta 5 primeros ministros. También vimos esa inestabilidad en los gabinetes durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y de Vizcarra. Entonces, ciertamente es un tema de análisis, porque mucha gente ha dicho que tal vez algunos países latinoamericanos podrían emular los modelos parlamentarios de Europa, que son modelos que dan más representatividad, dan vías institucionales de escape para cuando haya malos gobiernos. Es decir, si hay un mal gobierno, no hay que esperarse 5 años o 4 años para poder reemplazarlo en un sistema parlamentario. Sin embargo, el caso de Perú es un caso que augura que no necesariamente trasplantar un sistema parlamentario a la realidad política de América Latina sea la clave para lograr más estabilidad, todo lo contrario. Lo has dicho perfectamente bien, porque claro, cómo se aplican estos mecanismos en América Latina, se aplican mayormente son utilizados como armas en contra del Ejecutivo, no necesariamente con la misma mentalidad europea. Déjame marcar una pausa, Juan Carlos, regreso contigo y te voy a preguntar sobre Bolivia, lo que puede pasar o no, o si de plano, bueno, ya
va a entrar en una etapa de tranquilidad, no sé cómo lo veas tú, me lo dices después de la pausa. Juan Carlos Hidalgo me acompaña en este programa especial, el último de 2020. De vuelta con Juan Carlos Hidalgo, analista político internacional y bueno, ya de la casa de aquí de conclusiones. Juan Carlos, te decía yo antes de ir a la pausa, Bolivia, ¿cómo vislumbras el futuro para Bolivia después de pues todo lo que han pasado los pobres bolivianos y bolivianas en el ámbito político? Bueno, yo creo que todos los ojos van a estar sobre la figura de Evo Morales y qué papel va a jugar, si va a jugar el papel de expresidente y obviamente un líder importante dentro del MAS, o va a querer ser el que tome las decisiones en el gobierno. Él no tiene ningún puesto, pero desde su regreso a Bolivia ha dado todas las indicaciones de que él no se va a contentar con un puesto, un rango de expresidente, sino que él quiere estar dirigiendo al MAS y tomando decisiones de gobierno, de Estado bastante importantes. Entonces habrá que ver cómo será esa dinámica entre Arce y Morales y qué representa eso para tanto la gobernabilidad dentro del MAS y dentro del gobierno de Arce, y no también sobre el rumbo y la naturaleza de este nuevo MAS bajo un nuevo presidente. ¿Será un MAS igual al que teníamos anteriormente con Evo Morales, un MAS que proclive al autoritarismo, un MAS más proclive a políticas económicas centristas, o será un MAS que sí juegue un papel un poco más institucional y de respeto a la democracia? Lo cierto es que lo que ocurrió en Bolivia es como el canario en la mina en cuanto a lo que representa para algunos otros países el hecho de la división, la polarización que muchas veces enfrenta la oposición. Es de todo sabido de que si la oposición en Bolivia se hubiera unido a un solo candidato, tras de una sola figura, muy probablemente el MAS no hubiese regresado al poder. Una fragmentación del voto, lo hablábamos y fue muy evidente, ¿no? Yo me confundí hace un momento Bolivia con Brasil porque estaba pensando en Brasil antes de despedirme para entender qué es lo que va a pasar con el gobierno de Bolsonaro, que se encuentra sin duda alguna en tremenda crisis política, además con unas políticas sumamente radicales por parte de Bolsonaro, en muchos ámbitos, ¿no? Lo vemos claramente con el tema de la pandemia. ¿Hacia dónde va Brasil? Sí, es interesante porque sí, es un gobierno tremendamente caótico, pero que ha mantenido una base de popularidad bastante fuerte, incluso similar al fenómeno que vimos en Estados Unidos con Donald Trump, una base de popularidad que anda por el 35-40%, que en la política brasileña no es nada despreciable. Ahora bien, lo que vimos en las elecciones municipales fue que los candidatos afines a Bolsonaro no ganaron, pero tampoco ganaron los candidatos del Partido de los Trabajadores, un Partido de los Trabajadores que se ha aferrado muchísimo a la figura de Lula da Silva y que eso ha hecho que entonces no haya una regeneración, no haya una renovación de liderazgos en esa fuerza política. Entonces la gran incertidumbre es cuál va a ser la alternativa a Bolsonaro. Si no va a venir de la izquierda, no va a venir del Partido de los Trabajadores, ¿qué otra figura del centro político, del llamado centrado, podría salir para ser un candidato fuerte contra Bolsonaro? A pesar de que Bolsonaro ha sido una figura caótica, muchos le achacan el hecho de que Brasil haya tenido un desempeño tan malo durante la pandemia, pero cuenta con ese nivel de popularidad y un nivel de popularidad que va en crecimiento entre las bases populares. El hecho de que se hayan creado nuevos subsidios para los pobres ha hecho que el presidente brasileño tenga una reconfiguración en su apoyo político. Recordemos que llegó a la presidencia con el apoyo de las clases medias y altas, y ahora es más bien en las clases populares donde está encontrando un fuerte nivel de popularidad y apoyo. Es uno de los recursos, también hay que subrayarlo, es uno de los recursos de muchos gobiernos populistas, ¿no? El entregarle a las clases más necesitadas para de alguna forma comprar el voto, es como se interpreta. Mi estimado Juan Carlos Hidalgo, oye, te deseo un 2021 espectacular. No va a ser muy difícil después de la porquería de año que acabamos de tener, así que seguramente mejor será
pero sabes que se te aprecia mucho. Igual un abrazo para la familia y los mejores deseos, Juan Carlos. Igualmente, Fernando, y nos seguimos viendo por este medio. Por supuesto, que así sea y que sea mucho más seguido. Juan Carlos Hidalgo, analista político internacional, me acompañó en este programa especial. Yo hago pausa y regreso. F del Rincón, esa es mi cuenta en Instagram, ya sabe que ahí nos vemos. F del Rincón. Ahí los espero, gracias. Oiga, muchísimas gracias por este 2020 en el que se acercó a este servidor y a este programa para informarle de parte de todo el equipo, de todo mi equipo, Julián Zamora, Key Guerrero, Jaina, Oiga, muchísimas gracias por este 2020 en el que se acercó a este servidor y a este programa para informarle de parte de todo el equipo, de todo mi equipo, Julián Zamora, Key Guerrero, Jaina, Cintia, Luis Yepes, todos los que conforman este programa, le deseamos un 2021, pues obviamente mejor que el 2020. Pásela muy bien. Gracias.